A la luz de la lámpara. Hola y muy bienvenidos a un nuevo programa de A la luz de la lámpara, y continuamos recorriendo los lugares por los que el apóstol Pablo diseminó la palabra de Dios por aquellos primeros años de la iglesia en sus comienzos en el siglo I de nuestra era. En esta oportunidad continuaremos por la ciudad de Antioquía de Pisidia. En sus inicios estuvo colonizada por persas, macedonios, seleucidas, y fue aquí que tomó este nombre, dado por Seleuco I Nicátor, en honor a su padre, al igual que Antioquía de Siria, ciudad que ya hemos recorrido. Luego el reino de Pérgamo lo retuvo por unos 50 años, desde los años 188 a.C. hasta el año 133 a.C., cuando pasó a manos romanas. Su proximidad con la provincia de Frigia al norte ocasionó que se la alternara de gobierno en ciertas ocasiones, como el geógrafo Estrabón lo describió en su libro titulado Geografía, libro 12, capítulo 8, secciones 13 y 14. La ciudad tiene un templo a Dionisio, dios mitológico que, según la conocida leyenda, fue quien le otorgó al rey Midas la capacidad de convertir todo en oro en favor por haber cuidado de su padre. Otros restos son un acueducto, un teatro, algunas murallas y algunos edificios derruidos que probablemente eran iglesias. Talladas en piedras de grandes dimensiones, se encuentra un antiguo templo dedicado a un dios llamado Men. Este era un dios lunar y por lo general se lo representaba con unos cuernos saliéndole de los hombros. Era adorado en el interior de la Anatolia y su mayor período de devoción concordó justamente con la visita de los apóstoles en el siglo I de nuestra era. La influencia griega se ve por doquier en sus numerosos restos arqueológicos. Su importancia radicó principalmente porque la ruta comercial entre Éfeso y Sicilia pasaba por allí. Los judíos llegaron a esta ciudad por manos de los seleucidas, donde rápidamente crecieron política y comercialmente. Fundaron varias sinagogas, sin embargo debían tolerar la poderosa influencia pagana de las comunidades helenísticas. Se fundó una comunidad cristiana que dio testimonio allí por unos 7 siglos. Sus restos se encuentran actualmente, los restos de Antioquía de Pisidia, en la provincia de Isparta. Dicha provincia tiene 9.012 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 500.000 de habitantes. Podríamos compararla con la actual ciudad de Posadas, en Argentina. Se situaba a 1 kilómetro al norte de la moderna Yalvac. Los apóstoles en Antioquía. Las regiones cercanas a los montes Tauro son de difícil acceso y estaban llenas de bandidos, por lo que los apóstoles no habrán recorrido sus caminos sin ningún percance desde Perge hasta Antioquía, donde hay unos 200 kilómetros de distancia. Puede que la carta a los Gálatas estuviera referida también a los creyentes en Antioquía, aunque no hay acuerdo entre los eruditos. Al llegar el día de reposo, visitaron la sinagoga local, técnica que usaron frecuentemente en las ciudades a las que llegaban. Si no eran las sinagogas, eran el ágora o los areópagos. Fueron bien recibidos aquí como si fuesen uno más. Aquí ya vemos a Pablo llevar la delantera en la predicación de la palabra, siendo que en un principio era Bernabé el principal. El dirigente de la sinagoga invita a los forasteros de la siguiente manera: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Porque era costumbre invitar a quienes venían de visita a leer una porción de las Escrituras, costumbre la cual aún practicamos las iglesias de Dios. El apóstol Pablo
a través de la historia de Israel, los lleva hasta Cristo, trazando las raíces comunes de ambas religiones. Pablo comienza relatando la elección de Israel por parte de Dios y su liberación del yugo de Egipto, la llegada de los jueces, el rey Saúl elegido por los hombres y el rey David elegido por Dios, descendencia mediante la cual nacería el Mesías. El bautismo de Juan. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento. Los judíos tenían a Juan por alguien de autoridad. El verso 26 dice: y hablándoles a los judíos: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Relata la muerte de Jesús por medio de los judíos, quienes inconscientemente contribuyeron a que la palabra se cumpliera dada por los profetas. Nos sigue diciendo de su resurrección y permanencia por algún tiempo con los hermanos. No vio incorrupción como David, y mediante él es posible el perdón de pecados y la justificación al creer en él. Cita las Escrituras para fundamentar sus dichos y así demostrar que lo que está diciendo se encuentra entre las palabras que ellos leían cada día de reposo y les eran familiares. A pesar de la dureza de palabras de Pablo, al terminar la reunión, muchos gentiles le invitaron a que volviera el próximo sábado. Incluso algunos judíos y prosélitos fueron persuadidos. Pero ¿qué temas pudieron generar expectativa? Tal vez la salvación por medio de la sangre de Jesús y no por obras o mediante ritos. Durante esa semana la voz se corrió seguramente por el mercado, por las plazas de la ciudad, los templos paganos. Era el cotilleo de todos. Y llegado el próximo día de reposo, se congregó una gran multitud en la sinagoga. Al ver este escenario, muchos judíos, quienes no creían, comenzaron a blasfemar y a contradecir lo que hablaban los apóstoles, y en este contexto se encontraron varias veces, y es uno en el cual nos podemos topar hoy. Siempre nos vamos a encontrar con personas que piensan distinto a nosotros, y a este respecto le dicen los apóstoles algo que Jesús mismo lo dijo. El mensaje debía llegarles primero a las ovejas perdidas de Israel, y estos, al no aceptar la salvación mediante la sangre de Jesús, y por haber transgredido el pacto de Dios, la salvación se extendería a los gentiles para provocarlos a celos. Más allá del mensaje de salvación a los judíos, en primer lugar, Pablo seguramente sentía alguna simpatía por sus compatriotas, porque él también, en otro tiempo, había incurrido en el error y quería que los judíos entendieran y aceptaran así como él lo hizo. Y fue más aún el regocijo de los gentiles cuando les dice en los versos 38 y 39: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es decir, la salvación podía alcanzar a los gentiles. Eso es algo de lo cual los judíos siempre se habían jactado, de que la salvación era solo a través del judaísmo. En un principio sí lo fue, pero venido Cristo, abolió la ley que era contraria a nosotros, quitándola y clavándola en la cruz. Sin embargo, a pesar del éxito del mensaje allí, del regocijo y del gozo de los hermanos, una turba se levantó y los persiguió, y ellos debieron escapar a Iconio, no sin antes de realizar el gesto simbólico de sacudir el polvo de sus calzados, como lo dijo el Señor Jesús. Pero la semilla había sido desperdigada y las raíces habían germinado, y el mensaje se diseminaba por toda la provincia, dice el versículo 49, y a pesar de las aflicciones, podemos catalogar como un éxito la visita a Antioquía. Muy bien, queridos amigos de A la Luz de la Lámpara, esto es lo que teníamos para compartirle acerca de la ciudad de Antioquía y del mensaje que ha llevado el apóstol Pablo a esta ciudad. Continuaremos viendo en el próximo programa la ciudad de Iconio. Como ustedes bien saben, estas son nuestras redes sociales. Síganos en ella, escríbanos. Muchas gracias y hasta la próxima.